claro, se me ha invitado no a dar una conferencia, ¿no?, sino un pregón. Y ya les decía antes que no he hecho nunca esto, o sea que tampoco estaba muy ducha en el asunto, ¿no? Y lo primero que hice fue ir a la Real Academia, ¿no?, y coger la enciclopedia o la Real Academia, y entonces buscar exactamente cuáles eran sus definiciones. Y la primera fue con la que me quedé porque me pareció perfecta. Dice, es un discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se invita a participar en ella. O sea, que están ustedes todos invitados. Bueno, bien, yo creo que hasta aquí más o menos queda introducido un poco pues cuál es el anuncio de este pregón, ¿no? El nacimiento del Hijo de Dios, el hacerse hombre como nosotros para poder salvarnos. Y ahora viene un poco mi parte y lo traigo pues no como un simple recuerdo. No podemos pensar que la Navidad es algo que ya pasó y que, bueno, pues ahora lo que hacemos es pues cosas diversas, ¿no? Y es un recuerdo. Y en absoluto es así, ¿no? No lo traigo como recuerdo, sino que lo traigo como una vivencia que sucederá y que sucede un año más y en este mismo momento. Siguiendo, encima era de lo mismo que estaba leyendo, pues unas palabras de San Juan Pablo II respecto a esto, ¿no? Dice, en este tiempo de Navidad nos detenemos otra vez en el gran misterio de Dios que bajó del cielo para tomar nuestra carne. En Jesús Dios se encarnó, se hizo hombre como nosotros, y así se nos abrió la puerta de su cielo a la plena comunión con Él. Bien, pues yo creo que ya he sido hasta un poco pesada en esta primera parte, pero es importante porque luego si no, la música no va a tener apoyo. O sea que en ese sentido, pues no es que me quiera justificar, porque las cosas son así, o sea que no me he inventado nada de verdad. Con lo cual, paso a un segundo elemento, ¿no?, que evidentemente es la expresión musical, claro. Es un hecho absolutamente comprobado, ¿no?, que durante siglos, y los musicólogos pues lo estudiamos muchísimo y estudiamos pues todos los tipos de música y desde un punto de vista cronológico y de lo que ustedes quieran, ¿no? Pues es un hecho que durante siglos la música religiosa y con mayor fuerza la música litúrgica ha expresado modos de rezar. También yo creo que tenemos muy claro que no tenemos como si dijéramos una especie de cuestión que nos guíe, ¿no?, en la oración. Cada uno tiene su intimidad con Dios, cada uno pues hace lo que puede y luego el resto pues lo pone el Señor, está claro, ¿no? Modos de rezar y modos de dar vida a lo que ya San Agustín afirmaba: quien canta, reza dos veces. He considerado ya también la importancia de la Navidad, con ello la seguridad de haber sido cantada en un número importantísimo de compositores, pues que van desde la música popular hasta la música culta, con más fuerza en la música litúrgica, etc., ¿no? Y he tomado una frase de un musicólogo aragonés que se llama Luis Antonio González Marín, especialista en música antigua, tiene un grupo muy bueno de música antigua, no puedo decir otra cosa, la verdad, y él afirma una cuestión que yo creo, bueno, al menos a mí me clarifica, ¿no? Dice, en manos de los grandes compositores de los siglos XVII y XVIII, decididamente la música pasa de ser mero vehículo de transmisión de los textos
para convertirse en una traducción sensible de los mismos, en una verdadera exégesis o hermenéutica de sus posibles significados, con el fin, me encanta la palabra que usa, dice, con el fin de atrapar a los que escuchan y mover su ánimo. Diremos, bueno, no, pero desde el principio, porque ya en el gregoriano pues hay muchos giros y muchas cosas que van muy vinculados el texto con la música, además. Sí, pero no en el sentido que a partir del último Renacimiento y el Barroco ocurre, ¿no? Estamos en unos momentos tanto sociales como artísticos impresionantemente fuertes. El Barroco es algo que entra por los ojos, ¿no? A unos gusta más y a otros gusta menos, pero lo que no podemos negar es la fuerza que ha tenido el Barroco a lo largo de la historia del arte y de la propia historia, ¿no? En manos de los grandes compositores del siglo XVI y XVII, decididamente la música pasa de ser mero vehículo de transmisión. Es decir, yo canto para transmitir a quien escucha pues la canción o lo que sea, ¿no? Pero no hay todavía esa vinculación que luego incluso puede llegar a la unión de las artes, ¿no? La ópera, el teatro, bien, eso proviene ya en el romanticismo, pero proviene del barroco. Atrapar a los que escuchan y mover su ánimo. Es decir, aquí empieza el público a tener y el oyente a tener una posición muy fuerte, ¿no? Bien, en este contexto navideño no extraña nada, en absoluto, que tanto los compositores como los poetas pues se esmeraran, yo pienso, en la creación de música, en la composición para uno de estos momentos clave de la humanidad. Y para unos textos no menos llenos de emotividad, de contenidos y sobre todo, y esto es muy importante, de contenidos que se enraizan en lo más profundo del ser humano. El amor, el sufrimiento, el dolor, la muerte, la esperanza. Esa emotividad nos mueve en muchos momentos a cantar o a oír música. Y yo quiero como incidir aquí en algo importante, ¿no? Porque esa emotividad, la carga sentimental del barroco, ¿no?, nos mueve, y yo creo que de aquí se escapa muy poca gente, yo diría nadie, ¿no? Nos mueve en muchísimos momentos a cantar, a tocar un instrumento, a demostrar a través de la música pues ese sentimiento que yo tengo. Y no por eso hablo de un sentimiento positivo, ¿no?, sino pues positivo o negativo, ¿no? Pero lo que es indudable, aunque a veces se desfigura, que no hay motivo más grande de emoción que el amor. Pero no un amor de pacotilla, ¿no? Un amor, estamos en la Navidad, pues un amor como el que nos ha demostrado tener a toda la humanidad Jesucristo, ¿no? Estar dispuesto a hacerse hombre, a humillarse, a dejarse clavar en una cruz, instituir el sacramento de la Eucaristía porque conoce nuestro percal, ¿no? Y para que tengamos la fuerza de seguir adelante ahí, ¿no? Y finalmente, evidentemente, la resurrección, pues lógico, ¿no? Un amor, por tanto, como el de Cristo, como el de María, como el de José, porque si no motiva, no llena. O sea, ¿y qué tiene de significativo? Pues que es un amor de entrega de uno mismo, ¿no? Además, esa entrega y ese amor procede del amor que Dios nos da. Con lo cual,
hacemos bastante poco, ¿no? Y muchas veces pues no lo hacemos. No podemos amar de verdad si no es con su amor. He hecho antes la alusión a que la Navidad no es recuerdo, sino es vivencia. Y tenemos que pensar también algo muy importante en el hecho musical y en el hecho de la alegría de vivir, ¿no? Pueden pensar, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, ya lo veremos, pero lo adelanto un poco. Y yo creo que nos vamos viendo cuál es el núcleo, ¿no? Evidentemente, la música no se hace sola. La música se hace con compositores. La música es un arte, es creación. Esa creación tiene que tener unos pilares. Entonces, todo esto pasa que si nosotros estamos vacíos, si vivimos, como ocurre por desgracia muchas veces en la sociedad, ¿no? Pues que el yo es lo que primero que voy a hacer caso, ¿no? Primero que voy a cuidar, lo primero, y luego si me sobra algo, pues bueno, ya veremos, ¿no? Esa entrega del yo, pues a veces se oculta, ¿no? Si no hubiera todo esto, no habría arte, no habría música, y de hecho tenemos un gran problema con la creación artística del momento. Y tenemos un grandísimo problema con la música litúrgica e incluso con la música religiosa. Hay una crisis grandísima. Entonces, todo esto evidentemente es lo que nos está dando el apoyo, ¿no? del arte, de la música, de la creación. Por lo tanto, ese amor verdadero es la auténtica alegría de la Navidad, ¿no? No, y perdón, pues no la que incita a ganas de juerga, ¿no? De beber, de grandes comilonas, ¿no? De protesta porque viene el de la contraparte de la familia de la contraparte y no, joder, vaya rollo, ¿no? El cuñado y nos traen todos los niños, ¿no? Estas frases son, vamos, normalísimas, ¿no? Normalísimas. Incluso a veces la señora que vende ya lo dice, ¿no? ¿Qué? Mucho lío, ¿no? Mucho lío. Nos olvidamos ya de lo que es la Navidad, ¿no? También la Navidad nos presenta el modelo de familia, cosa muy importante para estos momentos, ¿no? El cardenal Ratzinger, tras reflexionar sobre algunos, no era papa todavía, por eso le digo cardenal Ratzinger, él venía de unas reflexiones sobre fenómenos muy recientes que ponen de manifiesto, pues, nada más y nada menos que las dificultades de lo que decíamos ahora, ¿no? Dificultades con las que se puede encontrar la Iglesia y enfrentar hasta cierto punto en el campo de la música litúrgica. Y distingo lo de litúrgica y religiosa porque la religiosa tiene un campo mucho más amplio. En cambio, la liturgia tiene unas normas muchísimo más lógicas y normales, y además es lógico que la Iglesia imponga eso, ¿no? El cardenal Ratzinger, claro, afirma que la música, y sobre todo la música litúrgica, se define, ahora explica un poco todo lo anterior, ¿no? Que se define por su relación con el logos, con la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De lo que estamos hablando es de lo que hemos venido hablando desde el principio. Primero, porque el texto remite a la actuación de Dios atestiguada por la Biblia. Es decir, se basa en la fe bíblica y en ella. Debe, por tanto, existir una clara primacía de la palabra y una música que vaya más allá del texto. Esto es también importante. El actual Papa Francisco afirma, por ejemplo, yo estuve en Roma en un congreso de música e iglesia
Y esto forma parte del discurso que al final, ya cuando acabó el congreso, el Papa nos dio, ¿no? Fue muy emocionante porque pudimos saludarle todos, cosa que no esperábamos, ni que nos recibiera, tampoco éramos un número muy elevado de personas, ¿no? Lo cual fue muy emocionante. Pues el Papa dice: la música litúrgica es una forma más elevada de predicación. Vamos viendo ya unas pinceladas de algo que en el último punto voy a explicar y que es fundamental en la música litúrgica, ¿no? Que es el hecho como de que estamos hablando siempre de que la música litúrgica es algo más, forma más elevada de predicación, no la podemos captar, es lo que nos mueve. Todo eso guardémoslo porque es importante, ¿no? Y en el texto del Papa decía: la oración en cuanto tal y de un modo particular el don del canto y del sonido, que va más allá de la palabra, vuelve a repetirlo, es un don del Espíritu, que es el amor, que obra el amor en nosotros y que nos incita a cantar. Está resumido lo que hemos dicho antes, ¿no? El canto y el sonido va más allá de la palabra. Por eso la música es tan necesaria en la celebración litúrgica, ¿no? Es un don del Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y el Hijo, que es el amor que obra el amor en nosotros. Es decir, no podemos querer si Dios no nos da ese amor y es el Espíritu Santo el que está ahí insuflándolos, ¿no? Claro, de todo ello evidentemente deriva pues la profundidad y la importancia de la funcionalidad de la música y fundamentalmente, repito, de la música litúrgica, y el hecho de que no podamos abrir la música que se canta en una celebración a cualquier tipo de música. Hay un criterio y ese criterio, decía el cardenal Ratzinger, es el logos. Bien, pues la experiencia muestra que la buena música, estoy acabando ya, abre la inteligencia y el corazón hacia Dios. La buena música, compuesta para hablar con Dios, tiene como finalidad establecer comunicación con lo sobrenatural. Perdonar, voy a pedir unos minutos más. Yo creo que Juan Pablo y Goyo estaban en esas clases de liturgia de filipinos, ¿no? Y hace muchos años, eran un poco más pequeños. Y estaba otro seminarista, que es Fernando, y entonces yo estaba explicando un poco estas cosas un poco más de bajo tono y Fernando, con esas cosas que tenía, hace así, dice: pero bueno, entonces, claro, si realmente la música compuesta para hablar con Dios tiene como finalidad establecer comunicación con lo sobrenatural, pues ya hemos acabado, esto ya es lo perfecto, ¿no? Claro, que esto como de momento se le abrió una luz, ¿no? Como diciendo, y es verdad, o sea, es algo que nosotros entendemos que es como muy normal, ¿no? Pero no es muy normal, o sea, es que la música es cómo podemos establecer esa comunicación con lo sobrenatural, ¿no? Por supuesto, hablo de la música litúrgica y tiene mucho peso la liturgia, evidentemente, ¿no? Pero la liturgia per se, que tiene una carga muy fuerte de lo que hemos dicho, tiene que complementarse. De hecho, yo repito muchas veces esto porque no me lo invento, es verdad. La música no es un adorno. La música es liturgia. La música forma parte de la liturgia, forma parte. O sea, es liturgia, no es un cuadro
y no me meto con el arte, por supuesto, soy historiadora del arte, no me meto con la arquitectura, no me meto, no, es liturgia. La música puede establecer comunicación con lo sobrenatural, y la establece porque tiene la capacidad expresiva para llegar a donde no llegan las propias palabras. Ha salido aquí la palabra, la segunda palabra ya a las claras, ¿no? Hemos venido preparando el terreno. Nos consta perfectamente que es un número muy, muy elevado de personas que se han convertido a través de la música. Voy a citar solo a uno, porque precisamente el canal que Dios le mandó fue una escena navideña. Es el filósofo Manuel García Morente, filósofo español que en la guerra civil se tiene que exiliar y está solo en París y no era creyente. Era filósofo, muy buen filósofo, pero no creía en nada. O sea que, y la noche del 24 al 25, pues estaba en una situación muy baja de tono, una especie de depresión anímica grande, y encendió la radio. Estaba solo, encendió la radio. Y en ese momento transmitían la hermosa obra de Berlioz, La infancia de Cristo, en el momento del nacimiento y la presencia de los pastores. Y lo oyó al completo y dice él: al acabar la pieza, sentí sumergirme en un estado de deliciosa paz y de pronto se hizo una gran luz. Allí estaba él. Yo no lo veía, no lo oía, no lo tocaba, pero él estaba ahí. Ello significó su conversión y al cabo de bastantes añitos su ordenación sacerdotal. Y el último aspecto relacionado con el tema de la Navidad y su expresión musical, pues lo voy a resumir con unas palabras de Wagner. La música es inexpresable, es decir, la música expresa, pero expresa lo inexpresable. Esto va muy vinculado, pues, por esa presencia de todo lo simbólico, ¿no? No solo en el texto, sino también en la música. Por eso hay que esforzarnos y formarnos también, ¿no? Para conocer qué hay detrás de cada simbolismo, porque es que si no, no entendemos nada de la liturgia, nos parece un rollo. Es importante que nos esforcemos. Hay en algunas iglesias, por supuesto no voy a decir quiénes, pero muchas veces el comentario final, decir, bueno, pues hoy han tardado un poco más, ¿no? O sea, con lo rápido que lo hacen y tal, y como hay prisa, ¿no? Hay que tomar el aperitivo y entonces pues nos han fallado, ¿no? Claro, uno intenta desagraviar un poco el asunto y pedirle al Señor que les entienda, ¿no? Que a lo mejor, bueno, los pobres han trabajado toda la semana, yo qué sé. Pero bueno, la realidad es que es esa, por desgracia, muchas veces, ¿no? Porque no se entiende, ¿no? Y desde la antigüedad se usa el simbolismo en la música religiosa, en la religión, ya no en general en la religión, ¿no? Porque, claro, la creencia es algo que no se toca, mejor dicho, creo, pero luego defínelo. Pues no. Y en cambio, con la música se puede definir, ¿no? Son muchísimos ejemplos que todos conocemos lo que es un simbolismo. Lo que ya no conocemos tanto es a qué se refiere ese simbolismo, ¿no? Y cierro ya estas pinceladas que han versado sobre la Navidad y su expresión musical con unas palabras que pueden sorprender en este entorno, ¿no? Pero lo tengo hoy que estamos no sé ni en qué día estoy, el jueves, bien, pues el viernes, el lunes, por favor, me parecía, no me acuerdo.
Yo creo que fue el lunes, sí. Pues tuvimos un homenaje a Ángel de la Lama, que es uno de los factotum de la recuperación del órgano barroco, su estudio, ha sido lo que ha aportado Ángel de la Lama, es un sacerdote jesuita, posiblemente muchos de ustedes lo han conocido. Y el organero del taller de Torquemada, Federico, como he revisado pues, todas las cuestiones de Ángel y de los primeros tiempos de la Asociación Malmarín, etcétera, pues me ha salido a la mano, ¿no? Yo creo que me las ha puesto el Señor como las otras, ¿no? Que no lo encontré concretamente para esto, pero cuando lo leí, inmediatamente vi la relación, ¿no? Y con ellas termino, ¿no? Dice, está hablando de los órganos, y además del órgano ibérico, el órgano barroco, ¿no? Y dice, el órgano, refiriéndose a la música que sale del órgano, ¿no? Dice, debe ser capaz de acariciar el alma, susurrando lo más sublime y mística de las músicas calladas que invitan al recogimiento y a la oración. Pero también deben tener recursos como para enardecer el ánimo de todo un pueblo, con su sonoridad plena y brillante, invitando a la máxima alegría en las celebraciones solemnes, y que posibiliten ese lenguaje musical que habla directamente al espíritu.